Carlos Eduardo es licenciado en Orientación Familiar por la Universidad Antropológica de Guadalajara y con estudios de maestría en Psicoterapia Familiar Sistémica en la Universidad del Valle de México. Ha consolidado una carrera diversa y comprometida en el ámbito de la psicoterapia y la educación. Desde 2016 dirige su consultoría privada ofreciendo terapia individual y familiar y participa en programas de desarrollo comunitario con el Ayuntamiento de Hermosillo. Como docente, imparte cursos en la Universidad Quino y ha trabajado promoviendo la educación para adultos en el ICEA. Su labor se extiende a los medios de comunicación, produciendo y conduciendo Fractal, un programa sobre el bienestar integral durante más de 2 años en Radio Sonora. Además, Carlos es capacitador en perspectiva de género y desarrollo humano en la Secretaría de Mujeres y ha enriquecido su formación profesional con diplomados en terapia narrativa, mediación familiar y prevención de violencias de género, complementando su práctica con un enfoque en artes escénicas. Muchas gracias, Carlos. ¡Bravo! Antes de pasarle el micrófono a Carlos, me gustaría compartirles por qué está Carlos aquí, por qué lo invitamos. Además de que es un amigo cercano y muy querido de varios de la comunidad dancística, en conversaciones con él, en el espacio que tiene en Radio Sonora, pues siempre he admirado mucho su capacidad para vincular pensamientos, discursos, conversaciones entre las personas. Entonces, comentando en el colectivo, nos pareció interesante invitar a una persona como externa al gremio, al menos en términos de práctica artística, pero muy sensible al mismo tiempo al trabajo que hacemos, justo para esta última mesa como ampliar un poquito la perspectiva y apoyarnos en su estar un poco afuera, ¿no? Entonces, nomás me quería compartirles la razón. Nos va a hacer terapia familiar. Bueno, sí, pues nomás continuando un poquito, pues gracias por la invitación, porque pues es un poco lo que decía Carlos Amarillo cuando participó acá en la mesa, como pues no sabía qué hacía en el mundo, y no sabía qué hacía en la mesa, pues así estoy un poco yo, entonces a ver qué surge. Bueno, ahorita me toca leer la síntesis de la mesa 1 porque Diana Reyes, la moderadora, no pudo estar, entonces vamos a darle lectura a la síntesis que ella envió. Mesa 1, en busca de nuevas políticas culturales efectivas y actualizadas para la danza en Sonora. Moderadora Diana Reyes. Necesitamos políticas diseñadas específicamente para abrir el espacio de lo cultural y redirigir su potencial de intervención en lo común. Necesitamos políticas culturales que atiendan la multiplicidad de todas las condiciones específicas desde una perspectiva transversal, ya sean de orden territorial, material, de acceso o producción o de interlocución con las demás áreas de la acción pública. Necesitamos políticas públicas con un enfoque en derechos culturales que garanticen la sostenibilidad del sector profesional de la danza. Necesitamos políticas públicas que fomenten la creación artística y todos sus procesos como un puente entre la realidad social para su transformación. Necesitamos políticas culturales de gran alcance que favorezcan la cooperación, la descentralización, la acción de los equipamientos culturales, que consoliden órganos administrativos que faciliten la cooperación con el resto de las áreas de políticas públicas que forman parte de la o de las acciones de gobierno. Necesitamos políticas públicas que fomenten el esparcimiento, la formación y la expansión de públicos, el conocimiento y la difusión del arte de la danza y de la difusión en general de la cultura. Necesitamos instruir a una comunidad institucional y cultural en la transformación de la forma en la que ellos entienden la cultura, su función social y formativa, para que se ocupen con seriedad y contundencia en su fomento, su gestión y su justo financiamiento.
Necesitamos de políticas que favorezcan la colaboración y la relación gremial, que impulsen la producción artística y se constituyan en elementos de presión y relación con las instituciones y autoridades encargadas de la cultura para gestionar y conseguir apoyos, no solo para la producción, sino también para el acceso a cursos, talleres, residencias artísticas a través de becas o patrocinios a proyectos que, además de elevar el nivel cultural de la comunidad, coadyuven a impulsar el fomento y extensión de la cultura y por consiguiente a potenciar el nivel de las artes en nuestra entidad, en el Estado. Necesitamos impulsar juntos políticas culturales que prioricen el proceso creativo como parte integral del arte. Generemos espacios donde artistas y comunidades puedan encontrarse, dialogar y crecer, porque al compartir caminos y recorridos no solo enriquecemos nuestras prácticas, también construimos una red cultural más inclusiva y conectada con nuestro tiempo, pues, actualizada. Necesitamos políticas públicas diseñadas desde un concepto de justicia ampliada, que piensa en procesos, que piensa en derechos, que piensa en cambios culturales y de relacionamiento entre quienes participan del subcampo de la danza para construir condiciones que les permitan luchar por aquello que consideran necesario para un proyecto de vida pleno donde su creatividad pueda ser expresada y desarrollada de forma satisfactoria. Necesitamos un nuevo espacio de relación entre artistas y el gobierno que realmente reconozca el trabajo creativo como valioso para la construcción de una sociedad libre e incluyente. Y por último, necesitamos la implementación de políticas públicas que de entrada integren a los sectores como parte fundamental para lograr que la cultura, en su sentido más amplio, contribuya al desarrollo social, político y económico de la región y del país. Bueno, esta fue la síntesis de la mesa 1, lo que la moderadora construyó pues, a partir de esa primera conversación, y vamos a dar paso a las lecturas de las otras síntesis para después pues, hacer un diálogo entre mesas, ¿no? Entre moderadores. Gracias. La síntesis, el resumen que hice yo a partir de las ponencias de los ponentes de la mesa 2, nomás para que sepan de dónde va a salir esto, tomé como modelo el extracto que Perla envió de su ponencia y entonces hice un extracto de la de David, la de Benito, y lo que alcanzó a compartir Carlos junto con unas imágenes que envió que tampoco vimos, ¿no? A partir de ahí hice un resumen y después listé como los comentarios o lo que surgió desde la participación de la audiencia. Mesa 2, pensamiento artístico y posicionamiento político para el desarrollo pleno y diverso de la danza y sus hacedoras. Perla compartió la ponencia Investigación artística y agencia política, desafíos y oportunidades en la danza sonorense. El texto de Perla, como ella misma lo enuncia, es una provocación para posicionar a la investigación artística como práctica potenciadora de la agencia política y se centra en la manera en que la investigación en danza puede jugar un papel activo en los procesos políticos o sociales. Se indaga el desarrollo de la investigación universitaria en artes, se cuestiona el lugar de la investigación entre la comunidad de artistas de la danza contemporánea sonorense y se identifican algunos de sus desafíos y oportunidades. David Barrón se enuncia desde la suposición de que es claro que es un ser humano normal, sonorense, que hace danza contemporánea. Nos comparte algunos de los elementos que lo han marcado y han ido determinando su lenguaje artístico, como el gozo de la fisicalidad, la competencia, el reconocimiento, las influencias de maestras y maestros a lo largo de un camino con varias escalas, la divinidad, la conciencia interna, la esencia del movimiento y la energía que surge desde el espacio escénico. Para David, bailar es un derecho que todas y todos tenemos. Es rescatar la individualidad para complementar y fortalecer el colectivo. Margarita Ansequi, la compañía de danza que dirige, tiene su propia postura sin pretenderla, ya que se ha dado a partir de la relación de individuos con características distintas, pero que de alguna manera se unen a partir de la atracción de las características del otro. Como coreógrafo le aporta ciertas características y personalidad a la compañía,
pero las presencias de las y los bailarines complementan y enriquecen la convivencia, el trabajo artístico, y de alguna manera la imagen y personalidad del grupo, que se centra en el respeto y compromiso por la creación colectiva, la disposición al flujo, a la transformación y al desarrollo de un estado de alerta gozoso ante los cambios. Benito González nos comparte de manera clara y contundente los principios que sostienen su trabajo. Reflexionar sobre los límites de la danza, la coreografía y el arte, con un amplio bagaje de estudio exhaustivo sobre el lenguaje corporal, pre-expresividad y análisis de movimiento. A lo largo de su experiencia comenzó a conocer y disfrutar mucho más las individualidades a la hora de corporalizar la forma. Cito a Benito: cada persona expresa y se expresa con su cuerpo, se mueve desde su historia, desde su propia percepción del tiempo, de la energía, del espacio. Eso es único, verdadero e intransferible. A Benito la técnica le resulta un lastre para explorar en territorios más verdaderos y menos condicionados de la expresión corporal. No le interesa hacer danzas con cuerpos condicionados a una forma específica de expresarse, ni tampoco el artificio en el performance. Su afinidad por la música y el cine lo ha llevado a utilizar recursos de otras formas de expresión para construir sus coreografías trascendiendo el territorio corporal, llevándolo hacia otras vías de expresión como la creación sonora y el videoarte. Para Benito, hacer arte implica un diálogo, en ocasiones disidente, con el pasado, con la historia. Carlos Camarillo nos comparte que la perspectiva de las artes de participación que él ha venido desarrollando desde hace más de 10 años surge del desencanto experimentado por él mismo desde el teatro y compartido con colegas de otras disciplinas. Carlos parte del principio de que lo que reconocemos como arte es un constructo de validación y jerarquización de ciertas prácticas humanas que separa a las personas en artistas y no artistas. El principal criterio para esta categorización suele ser la capacidad de mercado en términos de producto. Desde las artes de participación, los lenguajes que llamamos artísticos en la realidad cotidiana son los lenguajes humanos, pues no hay nada dicho y hecho por la humanidad que no esté en estos lenguajes, y son utilizados por todas las personas en todo momento de su existencia. Solo se existe en estos lenguajes. Entonces, en lugar de preguntarnos qué es arte y qué no lo es, las artes de participación proponen que lo que define un territorio y otro es si la práctica de estos lenguajes se ejerce de manera cotidiana y cuando los practicamos de manera ritualizada. Las prácticas colectivas ritualizadas irrumpen, detienen, transforman y resignifican el tiempo cotidiano. Crean un espacio atemporal donde todo es posible. Fomentan el desarrollo del lenguaje a favor del ejercicio simbólico. Convocan a la participación activa de cualquier persona sosteniendo su protagonismo. Desjerarquizan la diferencia de quién es artista y quién no, y difuminan la validación de quién puede participar y quién no. A partir de los comentarios generados desde la participación de la audiencia y muy claramente en esta mesa lo que propone Perla en su ponencia nos sirve como una especie de paraguas o una especie de marco para las prácticas de los tres artistas, ¿no?, que compartieron después. Entonces, de lo que se generó con el diálogo, se problematizó el concepto de investigación preguntándonos ¿a qué nos referimos cuando hablamos de la investigación presente en los procesos creativos en la danza contemporánea? ¿Cómo preservar la autonomía de la investigación en las artes escénicas como un campo con sus propias particularidades y metodologías sin forzarla a encajar con parámetros ajenos desde la investigación académica? Se comentó que todo proceso creativo implica una investigación, sin embargo, creación e investigación son dos cosas diferentes. No es lo mismo la investigación implícita en el proceso creativo, pero sin intención por parte del creador, que la investigación realizada conscientemente desde los parámetros metodológicos, desde la ciencia o la academia, realizada por el creador o por un investigador externo cerca de la obra de un creador. Se problematizó el concepto de investigación preguntándonos. Se
repito el párrafo, perdón. Se arribó a la certeza de que el hecho de que un proceso creativo se sustente en un trabajo de investigación no garantiza un resultado artístitico de calidad, entre comillas. Con respecto a este tema de la validación, surgió desde la conversación con la audiencia la noción de la subjetividad de este fenómeno y que era peligroso y nocivo para la comunidad posicionarse desde un lugar que pretenda determinar qué tiene y qué no tiene lugar en las plataformas de difusión y promoción de la danza. Otras preguntas. ¿La reflexión de los procesos creativos solo puede ser desde la investigación? Quedó claro que se manifiesta una resistencia por parte de los estudiantes y de los mismos docentes por integrar la investigación a los procesos formativos y se mencionó en particular la problemática presente en la opción danza de la Unison. Perla sugiere que esta resistencia a la investigación en la danza contribuye a la carencia de un pensamiento crítico, al reducido espacio para la reflexión y a la nula socialización del conocimiento y los saberes de los que se valen las y los creadores escénicos en sus procesos. Ejercicios que, de realizarse, abonarían a expandir las maneras de legitimar al otro y a develar desde qué naturalezas y saberes se generan nuestras prácticas. Se habló de la importancia de la documentación, sistematización y registro de los procesos creativos. Y se abrieron posibilidades más creativas y no solo a través del texto escrito para realizar estos ejercicios. Bueno, antes de iniciar quiero decir también que este texto vincula así distintamente lo que leí de los ponentes y al principio quise un poco retomar lo que da nombre a este foro de reconocimientos. Entonces, inicio. Perdón, ¿aquí está bien? Reconocernos es mirarnos y en ese acto de darle valor en ese acto darle valor a la naturaleza, la identidad y la circunstancia de quienes tenemos enfrente. Sabernos iguales para empezar ese diálogo que una y otra vez traza los caminos para que otras personas más se encuentren. Estamos hablando de las palabras que usamos, de los gestos que hacemos, de las maneras que las y los otros miran, rehacen, releen, perpetúan y transmiten para formar así las culturas y las sociedades en las que practicamos el arte. Estamos hablando de los discursos como trasfondo que sostienen nuestra creación, como estos discursos y cómo estos discursos moldean lo que somos, más allá de nuestro género, más allá de nuestro cuerpo, más allá de nuestro propio lenguaje. Y sin embargo, solo tenemos para hacerles frente este cuerpo, este lenguaje y esta manera de asumirnos. Diversidad e inclusión son palabras de nuestro tiempo, porque nuestro tiempo es el de las preguntas, el de los sentires distintos, el de las identidades múltiples. Me tocó una mesa de expositoras llenas de vida, de experiencias artísticas sumamente integradoras y llenas de preguntas, precisamente porque los diálogos que tejen no concuerdan con los discursos institucionales y no empatan con la realidad humana que día a día nos dicta otros acercamientos al arte, porque todo arte nace de las comunidades y de quienes forman parte o se excluyen de ellas. La exposición de Alice Alguero, Danza accesible, aproximaciones no académicas a la educación del cuerpo en movimiento y su imposible inserción en programas estatales, nos lleva al terreno de la cultura hegemónica y la imposición de un arte hegemónico,
En este sentido, vale la pena rescatar, como lo hace ella, la pregunta sobre el estado del arte que se crea, se transmite y se fomenta como práctica diversa y alterna. A partir de su óptica reafirmamos esa desestructuración del campo del arte mexicano, que ha vivido apegado al seno estatal y no se ha permitido diversificarse. Dado que ese campo desestructurado depende de instituciones como la escuela y los institutos de cultura, se apega a ese modelo económico y formativo y minimiza aquellas experiencias artísticas que deconstruyen su propuesta. En este contexto, la apuesta de Alice Salguero va del lado de reafirmar los diálogos que son nuestros, porque los establecemos sin intermediarios que moldeen nuestras intenciones. Y es ahí donde surge la experiencia artística reconstructora del yo en relación. Y es aquí, en ese hacer comunidad, donde la experiencia de Nadia Rodríguez, sumamente vivencial y aleccionadora, nos confirma esa necesidad de la que habla Alice Salguero, es decir, reconocer las prácticas interpersonales y empíricas donde revelamos lo que somos, lo que nos duele, lo que nos llama, y no solo lo que nos forma en sociedad a través de un arte hegemónico. Nadie nos trae esta experiencia personal y se pregunta, ¿quiénes son los actores en este campo del arte? Y en esa indagación se nos muestra en un relato íntimo que nos lleva a entender la historia de nuestros propios cuerpos y a partir de ella entender que todo cambia. Y rescato de ella esta idea clarificante. El concepto es diversificar nuestras herramientas y nos dice una decisión y acto meramente personal. Sin embargo, nos recuerda que aceptar los cambios nos exige nuevas formas de preparación. Y estamos aquí para indagar cuáles son esas nuevas formas, para reconocerlas y hacerlas valer, para saber que nuestra naturaleza es su naturaleza. Nadie nos recuerda las bondades del arte como práctica para relacionarnos, pero también, al igual que Ali, se pregunta, ¿cómo podemos reconocernos en el arte diverso e inclusivo cuando tenemos un contexto hostil que desde las infancias hace del arte un espacio alterno a la vida? Esta pregunta me permite recordar la voz de Alejandra Olay en su ponencia Desafíos que persisten, porque ella nos ilustra desde espacios institucionales y también comunitarios, conversacionales y abiertos, cómo los cuerpos a formar en el arte somos precisamente nosotros, nuestros dolores, la miseria, la muerte, el abuso, la violencia, y cómo hacer frente a esas realidades es un desafío porque, y la cito, no hay proyecto ni análisis ni equipo entre las instituciones y diversos gremios. Su pregunta es medular: ¿cómo nos estamos comunicando? Su propuesta es pues una reflexión sobre cuáles son esos medios que nos permiten la comunicación y cómo esa comunicación influye en la manera de relacionarnos como actores del arte. Y podemos extender su cuestionamiento hacia las políticas públicas que regulan este campo del arte en el que nos movemos los sonorenses, que también nos van formando porque no estamos alejados de nuestro contexto, de las ideas que viven en la comunidad, de lo que se permite y de lo que se regula. Bien lo dice Abigail Jara cuando nos recuerda que ella es extranjera solo en su propia tierra. En su presentación, más allá del discurso, nos invita a reconocer la diversidad de cuerpos y valorarlos en igualdad de condiciones. Aquí vale la pena remitirme a este concepto de igualdad dictado por la ley. La igualdad implica el acceso a recursos disponibles, la participación y la posibilidad de tomar decisiones respecto a ellos. Por eso es importante saber que esos recursos deben de estar disponibles de manera inclusiva. Su testimonio habla de la experiencia en el límite, en lo otro, lo ajeno, lo diverso, y cómo desde ahí se puede ver con mayor claridad que hay grupos de poder que generan prácticas excluyentes. Esta mesa nos ha permitido darle lugar en la danza a la experiencia constructiva e interpersonal,
para pugnar por el reconocimiento de la diversidad y el valorar otros cuerpos, otras formas de ser en relación para crear arte. Y esto no se puede llevar a cabo, como todas ellas lo manifiestan, sin un replanteamiento de la función que cumplen los institutos de cultura, las escuelas artísticas y los modelos tradicionales de enseñanza en nuestra manera de aceptarnos. Porque no se trata solo de hacer visible, sino de entablar diálogos fructíferos que desemboquen, como bien lo dice Alejandro Lai, en acciones afirmativas, esas acciones que lleven a erradicar las violencias, la discriminación y los discursos de segregación que también se proyectan en el arte. Sus propuestas emergen de la decolonialidad en el arte a través de una descolonización artística. Aquí hablamos de condiciones de interseccionalidad que hacen de nuestros artistas grupos vulnerables, cuando la política pública se circunscribe a una cultura hegemónica, como lo menciona Ali, y no cambia ni se apropia de su presente, como bien lo dice Nadia. Necesitamos entablar esos diálogos que nos formen de maneras diferentes, que nos hablen de estos cuerpos que somos en el presente, que tengan el mismo acceso a los recursos y participen de ellos en igualdad de condiciones. Así como lo propone Abigail, porque su experiencia profesional es un testimonio de cómo los discursos también nos limitan en el arte. Esta mesa de reflexión ha sido muy rica, porque las preguntas que nos hacemos ante nuestra realidad tienen razón de ser cuando la realidad es enteramente distante, alejada e incompatible con los recursos y los espacios que tenemos para presentar nuestras experiencias artísticas. Hablar de inclusión y diversidad en el arte ha llevado a mis compañeras a hablar de la experiencia, porque lo que vivimos es el arte y queremos que ese arte sea también la vida. Bueno, lo que leyó Aldo fue la mesa en tres. Sí, para que quienes nos están escuchando vayan allá en redes, y el título de la mesa es... El título de la mesa es Diversidad e Inclusión en los modelos de participación de los artistas en el marco de la política cultural estatal. ¿Acaba la mesa cuál? Precarización del trabajo profesional y especializado dentro del campo dancístico. Bien. El foro que estamos llevando a cabo ha sido un ejercicio necesario para reflexionar sobre la precarización laboral en la danza, la formalización, financiamiento público y privado, creación de gremios, educación financiera y fiscal, replantear modelos de trabajo, formación en gestión cultural, ahorro y seguros en proyectos financiados, creación de sindicatos, cláusulas de formalización en financiamientos públicos, capacitación en derechos laborales, programas de vinculación local, incremento del presupuesto cultural estatal y creación de fondos para proyectos independientes. Estos temas, aunque no son nuevos, siguen siendo urgentes. Hablamos constantemente de los mismos síntomas y podríamos continuar sumando a esta lista. Para abordar esta problemática es necesario partir de un diagnóstico claro y objetivo que nos permita identificar patrones, evaluar nuestras prácticas y construir juntos soluciones sostenibles. La danza en Sonora, al igual que en muchas regiones de Sonora, enfrenta retos significativos que han perpetuado condiciones laborales adversas. Sin embargo, lejos de ser un diagnóstico negativo, estas dificultades pueden verse como oportunidades para reflexionar y transformar al sector. Superar la precarización laboral en conjunto de artistas, instituciones y sociedad para fortalecer las bases culturales, económicas y organizativas de esta disciplina. Uno de los mayores desafíos es la falta de formalidad en las relaciones laborales. La mayoría de los bailarines y coreógrafos trabajamos sin contratos
que definan nuestros derechos y responsabilidades, lo que limita su acceso a prestaciones sociales y seguridad económica. Para enfrentar esta problemática es esencial implementar contratos formales en todos los proyectos artísticos y fomentar de alguna u otra manera esquemas de seguridad social para artistas independientes. Esto debe ir acompañado de un marco jurídico claro que reconozca la danza como una profesión formal con derechos específicos y protección adecuada. La dependencia de subsidios gubernamentales también es una barrera que necesita ser atendida. Aunque estos apoyos son fundamentales, no debería ser la única fuente de financiamiento. Es crucial diversificar las fuentes de ingreso mediante la colaboración con el sector privado, la creación de fondos estatales para proyectos independientes y el fortalecimiento de redes de colaboración entre agrupaciones artísticas. Estas acciones no solo reducirán la vulnerabilidad financiera, sino que también fomentarán una mayor sostenibilidad en los proyectos culturales. La falta de planeación financiera y administrativa en las agrupaciones artísticas es otro factor que limita el desarrollo del sector. Incorporar la educación fiscal y financiera en la formación de los artistas es una medida necesaria para profesionalizarnos como gremio. Talleres y programas de capacitación pueden ayudarnos a los artistas a manejar nuestros ingresos, cumplir con nuestras obligaciones fiscales y planificar estratégicamente nuestros proyectos. Además, incluir rubros para ahorros, seguros médicos y formación profesional en los presupuestos de las producciones garantizarán una mayor sostenibilidad a largo plazo. Para transformar la danza en Sonora es fundamental cambiar la percepción cultural sobre esta disciplina. Es necesario posicionarla como una profesión esencial y valiosa para el desarrollo social y cultural del Estado. Reconocer el papel de la danza como patrimonio cultural no solo dignifica a los artistas, sino que también fortalece el vínculo entre el arte y la sociedad. Además, la organización gremial es una herramienta poderosa para enfrentar los retos del sector. La creación de asociaciones o sindicatos permitirá a los artistas negociar mejores condiciones laborales, incidir en políticas culturales y construir una voz colectiva más fuerte. Estas organizaciones también pueden servir como plataformas para el intercambio de experiencias y recursos, fortaleciendo la colaboración dentro del gremio. Para diseñar soluciones efectivas es necesario contar con datos y diagnósticos claros, documentar las condiciones laborales y económicas del sector proporcionará una base sólida para medir avances y detectar áreas de mejora. Este enfoque basado en evidencia permitirá establecer políticas públicas más justas y efectivas que beneficien tanto a los artistas como el desarrollo cultural del Estado. La transformación de la danza en Sonora requiere un enfoque integral que combine la formalización del trabajo, la diversificación de ingresos, la profesionalización del gremio y la sensibilización cultural. Este esfuerzo en conjunto permitirá construir un entorno más digno y sostenible, donde la danza no solo sea reconocida como una profesión esencial, sino también como un motor de identidad y desarrollo social. Gracias. Bueno, a partir de lo que estuvieron comentando mis compañeros en la mesa, empecé como a sacar ideas y a partir de ahí a construir un texto y quería comenzar en la mesa, pero llevaba el tiempo. Pero para mí algo muy importante es como el diagnóstico, saber dónde estamos, lo que comentaba la maestra Hilda Valencia, conocer la historia para saber y no cometer los mismos errores, creo que es sumamente importante. Y también hacer una autoevaluación, y no que se viene que está mal, a lo mejor hay otra palabra, pero más bien para saber cuál es el lugar y qué tenemos que modificar para sumar y crecer.
y vienen muchas cosas dentro como cuestiones fiscales que a veces tenemos miedo, pero son sencillas. Entonces yo creo que sí, partiendo de un diagnóstico nos va a permitir como formalizar y tener mayores beneficios como gremio, y todo eso en conjunto. Gracias. Bien, a mí me tocó estar como moderadora de la mesa 5, que lleva por título Realidades de riesgo y condiciones de desigualdad e injusticia en la práctica dancística. En esta mesa tuvimos a 4 ponentes. La primera, voy a leer en el orden más o menos en que participaron. La primera de ellas fue Zahaira Santa Cruz. Su ponencia se llamó Exigencia no es igual a violencia. Violencias en la enseñanza de la danza y la necesidad del uso de métodos adecuados para la docencia dancística. Ella compartió que la violencia en la enseñanza de la danza se refiere a las prácticas y dinámicas abusivas o destructivas que ocurren en el contexto de la formación y el entrenamiento en danza, más allá de la exigencia que la propia disciplina conlleva. Esta violencia puede manifestarse de diferentes maneras, tanto físicas como psicológicas, y afecta a los bailarines en diversos niveles, desde los estudiantes hasta los profesionales. Es necesario el conocimiento y la actualización de los docentes en cuanto al uso de estrategias y métodos de enseñanza-aprendizaje para brindar una educación ética y responsable en el área dancística con objetivos específicos que demanden el compromiso sobre el proceso de aprendizaje del alumno y brinden un camino saludable para el mismo. La violencia en la enseñanza de la danza, tanto física como psicológica, es un problema que ha existido durante mucho tiempo en diversas formas de la práctica. Afortunadamente, la conciencia sobre estos problemas ha ido creciendo y cada vez se busca un enfoque que priorice la salud, el respeto y el bienestar de los estudiantes, creando espacios más seguros y positivos en el mundo de la danza. Zahaira también comentó dentro de su participación que es fundamental reconocer que hemos violentado. Es fundamental para construir nuevas formas, nuevos caminos para una práctica de la danza segura. También comentó que la decisión de ser docente conlleva una gran responsabilidad y que ser docente implica estar en una posición sí o sí de poder, digamos, asumiendo el estado de las cosas, ¿no? También ella habla de su experiencia al sentirse que ha fallado como docente de danza y que esto es una situación penosa, pero es necesario reconocer para edificar una nueva oportunidad de aprendizaje y expresión plena y segura, y es un camino en el que se siente francamente ya avanzando, ¿no? En un trabajo de reconstitución de las maneras de hacer, digamos, la práctica dentro de la docencia. Si fuimos violentados, replicamos esas mismas formas, y el ejemplo de la maestra que pasaba con la aguja, ¿no? Fue también como muy claro, porque lo hemos vivido, creo que muchas personas con situaciones distintas pero en el mismo sentido. Algo muy importante y me pareció muy poderoso de su expresión es que comentó que existe la ciencia como alternativa a la violencia y se refería a la biomecánica, ¿no? Es decir, cuántas veces hemos forzado esos cuerpos a un trabajo que está violentando nuestra anatomía, está violentando nuestro propio cuerpo, y es simple y sencillamente porque no somos conscientes de que existen pues justos recursos a nivel biomecánico que podrían hacer esta práctica menos violenta. Es decir, en ese sentido la violencia también tiene mucho que ver con nuestra preparación, con el conocimiento más profundo de nuestra práctica. Se hace algunas preguntas y ella habla del miedo en contraposición al respeto y la confianza. O sea, la práctica dancística al generar miedo es una forma también de coerción, ¿no? De expresión del poder, y es contrario al respeto y a la generación de un estado y de un entorno de confianza, que es importantísimo para aprender. También hablaba de que las metodologías actualizadas deberían prevalecer sobre las prácticas añejas y violentas, que un enfoque humano y empático
Yanis fue la segunda, Yanis Black, la segunda participante. Ay, perdón, ya sabía algo que no debía haber sabido. Pero ya lo vuelvo aquí. Aquí estoy. Es que me hago bolas, parezco que estoy con un piano a 4 manos. Bueno, Yanis Black, ella presentó una ponencia que se llama Cuerpos que escuchan, pedagogías de respeto y autodisciplina en la danza. Ella habla de que el entorno educativo de la danza, en específico de la danza clásica o académica, como la llaman en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana, ha sido históricamente un espacio en el que la disciplina y el rigor son pilares fundamentales para el desarrollo técnico y artístico. Esta noción de disciplina y rigor que después pone justo en problematiza, ¿no? Sin embargo, es esencial repensar cómo estas prácticas pedagógicas se llevan a cabo, promoviendo un espacio libre de violencia, tanto física como emocional, y donde el trato digno de los estudiantes sea la base. Esta ponencia explora las prácticas que poco a poco se están construyendo e implementando en la Facultad de Danza de la Universidad Veracruzana. Específicamente habla de esta experiencia educativa dentro del programa de formación como técnico en danza contemporánea para fomentar una cultura de respeto, autodisciplina y conciencia sobre la diversidad en los cuerpos y formas de aprendizaje. Ella también compartió algunas imágenes, voy a decirlo así, como momentos de su propia experiencia de vida, donde ciertas frases la marcaron. Y eso es muy interesante porque como hacedores de danza, sobre todo como alguien que se está formando para bailar, las frases se marcan como huellas, como el hierro que tenía Manuel en su presentación. Son heridas que se van a quedar por siempre y son heridas a un cuerpo que vamos a necesitar para expresarnos con libertad. Entonces está fuertísimo porque es una manera de violentar a un cuerpo que intenta ser libre para expresar. Y en ese sentido comparto frases que creo que pues sí vale la pena retraer. Por ustedes ningún maestro da un peso y miren hasta dónde llegaron, ¿no? O no a todos nos benefician actos y palabras como estas, comenta Yanis. El rigor mal entendido es violencia, es desprecio, ¿no? Y por otro lado, ella usó una frase que me pareció muy fuerte y muy verdadera, que dice: hay que cuidar el alma de los alumnos porque esa alma es la que necesitan para bailar. También Yanis habla de que es importante formar jóvenes con un pensamiento crítico, cuerpos que escuchen por una decisión propia y genuina. Es importante generar estrategias pedagógicas y una metodología, y ella propone en ese sentido un trabajo que se encuentra construyendo como docente en el marco del respeto mutuo, la escucha activa, la reflexión interna, la autodisciplina, la reflexión crítica y autocrítica, la participación activa en la toma de decisiones sobre su propio cuerpo y proceso, y no imponer, sino impulsar el autoconocimiento para la expresión, es decir, la toma de decisiones sobre nuestro propio aprendizaje. Y menciona Freire con una frase que tiene que ver con que la educación debe ser un acto liberador. No debe existir el miedo a la autoridad, el respeto a la diversidad corporal y al aprendizaje, es fundamental, ¿no? También menciona que no todos los cuerpos tienen las mismas capacidades ni responden a los mismos estímulos, y que la diversidad corporal enriquece el trabajo artístico y técnico. Cuando ella menciona lo de las limitaciones corporales dentro de la enseñanza artística, yo me preguntaba de qué hablamos cuando hablamos de limitaciones, ¿no? ¿No sería mejor eliminar el concepto de limitación del cuerpo y en vez de ello intentar imaginar una nueva forma pedagógica en la que la noción de limitación no exista, sino la diversidad, la pluralidad, la inclusión? Yo creo que ella está francamente trabajando en ese sentido.
decir, nuestra práctica va en un sentido, pero seguimos nombrando al mundo en un sentido contrario. Y es muy importante buscar las palabras que nombren al mundo en la misma orientación de nuestro ser. Y no lo digo como una crítica, sino como una reflexión que me surge a partir de su exposición, porque eso es algo que nos pasa, creo que a todas y a todos todo el tiempo. Sofía, por su parte, a mí me dio mucho gusto que Sofía participara como alumna, porque creo que todas hablaron en algún sentido en sus ponencias sobre los primeros momentos, ¿no? de su formación, y en el caso de Sofía, pues ella está en ese momento ahorita, entonces eso fue interesante. Déjenme buscar a Sofía. Yo que tengo aquí aquí está. Sofía, bueno, es provocadora en su ponencia como buena joven, y eso está muy bonito. Y titula su ponencia "Que aprenda quien pueda en el salón de danza". Ella dice: es la institución el medio adecuado para llegar a la creación artística, y hablamos de institución como una escuela, en este caso una licenciatura en danza, ¿no? Menciona que a todos se nos enseña de la misma técnica, las mismas estrategias, seguimos un mismo plan de estudios, a pesar de que tenemos ideologías distintas, de que ninguno de nuestros cuerpos es igual, ¿no? Y también menciona que las técnicas que se imparten en la licenciatura no deberían buscar ser una especie de gimnasio para los bailarines, ¿no? Porque al final lo que la escuela o este sistema de formación termina dando por resultado es un cuerpo definido que es apto para realizar ciertos movimientos, y esto constituye en sí mismo, este proceso visto desde ese lugar constituye en sí mismo un conocimiento efímero, y da la sensación de que todos los estudiantes salen como derivados de un molde, de un mismo molde, en donde todos son capaces de hacer las mismas cosas, ¿no? Están aptos como una especie de imagen de maquinaria industrial, ¿no? Como de producción en serie, ¿no? Y ella se pregunta entonces dónde está la pluralidad de la danza si todos aspiramos a hacer esa pieza idéntica, ¿no? Todos aspiramos a vernos de la misma manera, ¿no? Por otro lado, habla de las calificaciones como este instrumento que permite medir el proceso de un alumno, y en sí mismo es un instrumento de validación, ¿no? Y en este sentido, ella hace referencia a que cuando el instrumento de la calificación es un sistema de validación del otro, genera una problemática en donde los alumnos buscan que se les mida incluso más allá del número, ¿no? O sea, es decir, el número, como es un sistema de validación, el número incluso no es suficiente, sino que necesitan ser validados como personas, necesitan ser validados en cuanto a su expectativa laboral, es decir, que se les diga que van a tener un futuro laboral provisorio, ¿no? Necesitan validación sobre la imagen visual de sus propios cuerpos. Y eso pues, efectivamente puede ser todo un problema, incluso yo diría de salud mental, ¿no? Emocional y mental. En otro momento también plantea que es importante de entender que nos expresamos con nuestros cuerpos a través del movimiento, y que en ese sentido el cuerpo está involucrado, o sea, experimenta el escenario no como una fantasía, no como una ficción, sino como una realidad. Dice, todo es real, el escenario no es una fantasía, no es una ficción. Los bailarines somos reales, somos tus amigos, son nuestros familiares, tu mamá, tu hijo, ¿no? Y en ese sentido somos personas de la vida real, y
somos personas reales, se nos pide hacer algo irreal, ¿no? Ser un cuerpo irreal. Y yo me voy más allá interpretando esto como porque se nos pide ser lo que no somos, ¿no? Entonces, bueno, eso también fue muy interesante. Y lo último que comenta directamente en su ponencia es ¿por qué no aceptamos, pregunta ella, que todos los cuerpos tienen una historia que contar en esa diferencia, ¿no? Y que el movimiento es ampliamente diverso? Ella exige preguntarse qué es la danza y dejar de clasificar al arte como digno o no digno de admirar. Durante su exposición hizo algunos comentarios también importantes. Ella habla de que las expectativas que se construyen a través de alcanzar una calificación, como por ejemplo el éxito o sobresalir dentro del entorno o lograr otros privilegios, determinan a ese posible artista, ¿no? Lo que hace especial el arte, dice, es la honestidad, la valentía de poner el cuerpo y ser capaces de estar y de ser. Si somos personas de un cuerpo real, entonces no podemos ser irrealidades, ¿no? Es decir, somos honestos con lo que somos. Todo lo que hacemos es hoy por hoy por reconocimiento de una autoridad. Dice el vivir que en la danza no se habla, a ella le parece que da por resultado vivir en un lugar donde la violencia está permitida, ¿no? Y eso me parece también muy importante. Es cierto que en las formas de trabajo de la danza, sobre todo en la construcción de esos sujetos danzantes, muchas veces se exige la no participación verbal, pero en realidad lo que se está exigiendo es la no participación intelectual, porque el intelecto es lo que compromete la autoridad. Es decir, tú tienes que estar sometido y callado porque no debes interpelarme, no me debes de poner en discusión lo que yo estoy planteando. Y eso me parece muy valioso de su ponencia. Lo que el docente propone, dice, es realmente por mi bien. ¿Es realmente lo que el docente propone? Se pregunta, ¿es realmente por mi bien o es más bien una necesidad suya para legitimarse? Y eso es muy fuerte. En realidad es algo que podemos sentir que hemos vivido, es como una especie de déjà vu colectivo, ¿no? Todos estos momentos que creo que hemos vivido. Algo que yo rescato con mucha precisión es una frase en la que dice: lo que nos vulnera no es la posibilidad de caer, sino el ser visto mientras se cae. Y eso es tremendo. Ay. Otro momento importante de Sofía es que comenta que la danza no debe ser una práctica aprendida a través del trauma, ni se debe enseñar, más bien comenta que enseñar debe ser también volver a aprender. Y por último, tenemos a Laura. Bueno, Laura fue nuestra última ponente. Su título, ella cambió el título más bien de esta conferencia. Ahorita les digo cómo lo cambió. Dice Bodyscape, el cuerpo como entorno seguro. Esta conferencia partió de revertir justamente el título de, originalmente es Realidades de riesgo y condiciones de desigualdad e injusticia en la práctica dancística, y ella lo cambia hacia realidades de espacio seguro en positivo y condiciones de igualdad y justicia en la práctica dancística, es decir, como el espacio ideal, ¿no? Nosotros estamos partiendo en esta mesa de los asuntos que consideramos como elementos problemáticos, y ella está cambiando el espejo hacia una posibilidad positiva. Entonces, en esta mesa lo que hace Laura es que resalta la potencia de la práctica somática en general, en específico de la técnica TOF, en la cual ella es especialista, para deconstruir la violencia arraigada en la sociedad mexicana, con énfasis en la violencia que se vive específicamente en el ecosistema dancístico
mexicano. Y también para imaginar un futuro común. Incluye conceptos de la somática en relación al sistema nervioso, como autorregulación y corregulación, y de la técnica TOF, anatomía dinámica, creada por la coreógrafa y bailarina pionera del gris y danza postmoderna Nancy Toff, a la que menciona claramente en su participación. Por otro lado, ella habla de que esta práctica tiende a ser amorosa, creativa y porosa, en donde la imaginación, el juego, la confianza y la relajación son parte del currículum oculto de esta aproximación al entrenamiento corporal y a la creación coreográfica que coincide con las aproximaciones feministas. En este sentido, habla de la escucha profunda, el autocuidado, el amor y el gozo. Y Laura inicia su participación diciendo: hoy apelo a mi derecho a ser normal, a equivocarme, a no ser perfecta, a balbucear. Y eso me parece fundamental para todo lo que tiene que ver con el tema, ¿no? Comparte una frase muy fuerte, que me parece a la vez muy bella, es como una frase que me da miedo y a la vez me parece muy profunda. Dice: el arte es una acción criminal. Dice: es normal no saber. Ella aboga por el concepto de lo inclusivo versus lo exclusivo, ¿no? Habla también de un cuerpo disponible versus un cuerpo virtuoso. Y también dice que la desigualdad en México tiene consecuencias determinantes en la vida de cualquier individuo y específicamente de alguien que dedica su experiencia en esta vida a la danza, ¿no? Habla del amor, la relajación, la confianza y el humor como los principios que Nancy Toff tenía como sustento para su práctica, ¿no? Y que obviamente Laura incluye en su propia experiencia. También habla de que es importante escuchar el cuerpo, que permite a sí mismo también que cuando uno escucha con nuestro cuerpo permitimos escuchar nuestras emociones. Y también habla de que es importante hacerse responsable del cuerpo, del pensamiento y de las emociones. Habla del silencio como un camino de regreso a casa, y en esto tiene lugar justamente cuando ella dice que la mente se rinde para dar lugar al cuerpo sentido, aparece el silencio, ¿no? Entonces, en este sentido, ese silencio que aparece lo nombra como un camino de regreso a casa, en donde el alivio y la confianza se encuentran justo como experiencia, ¿no? del cuerpo. Con el conocimiento actual, dice, ya no es posible obviar al cuerpo. ¿Cómo sería reconocer que desde un cuerpo sano otra danza es posible? Esa es la pregunta con la que cierra su ponencia. Yo creo que ya me alargué mucho. Bueno, acabamos de escuchar entonces las 5 síntesis o resúmenes que cada persona que moderó armó, y ahorita pues, nos queda tiempo. Quisiera que platicáramos más como en mesa redonda, pues aquí. Yo, así como lo plantea Claudia desde fuera, pero un poco con un pie adentro, ¿no? Alcanzo a ver algunas como hilos conductores o dimensiones, pues, que conectan todas las mesas o la mayoría, o temas generales que voy a mencionar, y a partir de aquí, o sea, de yo plantearlos, me gustaría que ustedes me digan como qué les evoca, ¿no? Bueno, creo que la diversidad y la diversificación pues fue un tema que estuvo presente en la mayoría de las mesas, desde Gabino con la diversificación de los ingresos, el reconocimiento de la diversidad de cuerpos, el reconocimiento de la diversidad de expresiones y no como romper las fronteras
fronteras de la danza, como decía Claudia sobre Benito, ¿no? Como mirar a otros lados y utilizar otros recursos, pues. El concepto también de sostenibilidad es algo que estuvo por ahí repetido, tanto en el tema de la educación, en el tema de los ingresos económicos, de las políticas, ¿no? Sostenibles, porque sabemos que este asunto de las políticas pues a veces duran lo que dure a cargo quien las decide y después se dejan de lado, ¿no? El concepto de justicia y un enfoque de derechos pues es algo que también estuvo presente en absolutamente todas las mesas, unido a esto pues como a un tema de sensibilidad y de reconocimiento de la vulnerabilidad también, o sea, sensibilidad como de sensibilizarnos pues ante las cosas, pero también de reconocer, por ejemplo, recuerdo la práctica de Sofía, pues reconocer esa realidad, ¿no? que son en este caso los estudiantes. No sé cómo definir esta parte, pero algo así como una cuestión de romper fronteras, ¿no? Como de migración o de trascender temas para pasar a otros, ¿no? Sea otra vez en los asuntos de expresión, sea en repensar otras maneras de vivir pues, la danza. También el asunto de la multiplicidad o la pluralidad, ¿no? Otra vez relacionado con la diversidad, o sea, todas las formas que existen de ser danzante o bailarín o bailarina, bailarina, y el tema de la integración como, o sea, como después de romper las fronteras y de pasar a los otros lados, hacer una unión, ¿no? Algo como un todo, como una completitud. No sé si les evoca algo eso. Ok. Ya casi termino el asunto de visibilizar y documentar, ¿no? Que también fue importante. Hablabas tú del diagnóstico, Gabino, o sea, de dejar como huella lo que se está haciendo, que me parece que esto es un ejercicio de diagnóstico, ¿no? Meramente, sin una metodología pues definida o validada, ¿no? Por cualquier autoridad, pero lo es. Y por acá Perla también lo comentaba, ¿no? El asunto de la documentación, la dimensión del poder y de la autoridad, algo que también estuvo presente. Hablaba, no recuerdo quién, creo que era Abigail, de la policía dancística, pues todo el tema de la violencia es meramente un asunto de poder y de las omisiones, ¿no? Al final también pues, es un asunto de poder y de violencia, ¿no? Pues el título el nombre de estos encuentros, ¿no? El reconocimiento, yo creo que es como, a mí me evoca algo como un espacio para volver a conocernos, para volver a conocer los conceptos, ¿no? Para volver a relacionarnos de otra manera, pero también un reconocimiento pues como dar a conocer, ¿no? Y sacar de lo oculto y otra vez visibilizar en esta analogía del iceberg, ¿no? Hablar de lo que está abajo. Hablábamos de construcción o destrucción, que Sofía decía, pues esta cosa de romper paradigmas, ¿no? Para una nueva construcción. Pues el tema de la formación o la educación se polemizó, pero estuvo presente. Sin duda el tema de la comunidad, de la relación, y seguro hay muchos más, cierro con el tema de lo posible, ¿no? De las posibilidades, como algo que no está pero puede ser. Abro el micrófono, quien quiere comentar algo, ya sin notas, ya sin acordeón. Ya, o sea, ya como, yo creo que ya en una idea pues justo de integración, de conclusión, de conectar, ¿no? No sé si tengan otro micrófono. Ya vine. Ay, Dios. Justamente quería que anhelara este momento. Desde la vez que estuvimos en la mesa de reflexión de precariedad laboral, porque creo que
he tenido la oportunidad de trabajar con distintas compañías, agrupaciones y artistas, y eso me ha dado como la perspectiva de abordar lo artístico de distintos lugares y ver a veces qué cosas son efectivas, eficientes y qué cosas son saludables y no saludables. Entonces, siento y veo, y dentro de mis pensamientos, que creo que hay no sé si sea así la palabra, pero una deficiencia estructural en los modelos de trabajo de agrupaciones y de cómo trabajamos nosotros como artistas, y eso se ve afectado en muchísimas cosas, muchísimas áreas, y que creo que se me hace muy padre que ahorita lo estemos reflexionando y que lo estemos abordando y que se abran estos espacios para dialogar esto. Y eso es una de las cosas que yo he estado como observando bastante, que a veces en las estructuras de trabajo veo, porque es algo de lo que yo me dedico, que es la creación de proyectos, postulación de proyectos, de convocatorias, esto que todos hacemos. Veo que la lógica casi siempre que hacemos, que creo que no es que esté mal, pero es que normalmente gestionamos proyectos a un periodo de 6 meses, de máximo de 2 años. Entonces, digo, claro, viene una cuestión educativa, viene todo un trasfondo, ¿no? Pero eso ha sido como mi reflexión que me ha ayudado como al momento de que yo estoy colaborando con otros artistas, trato como de resonar y compartir eso, como que veamos un poquito más allá, de planificar, de ver cómo este proyecto después en un futuro me va a funcionar en otro proyecto. Entonces como que empiezo a hacer eso y empiezo como a resonar con esa parte, pero también veo que hay como muchas cosas que noto como en la cuestión de toma de decisiones por una cuestión de que somos artistas, ¿no? Como que muchas decisiones las tomamos por impulso. Entonces, a veces, yo en la cuestión ya hablando como en la estructura de proyectos y cuando yo tengo que hacer y medir cosas y cosas así, después veo que no son como muy viables o que después tienes así como problemas y que dices, sí, o sea, ¿cómo ajusto esto? O no era lo que yo esperaba. Y yo digo, entonces, ¿de dónde viene todo esto, no? O sea, ¿cuál es el patrón ahí? ¿Cuál es el patrón? Y yo identifico como eso que vuelve a lo mismo, que la falta de un diagnóstico y de un setup y no tenerle, bueno, más bien como decía Perla, que ya está, que me gustó mucho, que es como no, creo que está, yo como bailarín me encanta pues enfrascarme y en mi cuerpo y la danza y entrar en ese lugar me fascina, pero también el ver otras cosas que no solamente sean danza, que no solamente sea teatro, que ver desde otras disciplinas cómo lo abordan, el hecho de estar en la cocina, o sea, que compartir con otros amigos me ha permitido ver como otras posibilidades de abordar lo que yo hago, y eso ha permitido que no me enfrasque, y eso a veces veo como ciertos resultados como en mi vida, y también creo que con las herramientas de profesionales, con la terapia, me ha ayudado como a crecer y a estar como más pleno en ciertas cosas. Entonces yo siento, bueno, yo en el área de mi mesa, yo siento creo que el hacer esto, el estar aquí en este lugar, el generar un diagnóstico, el hacer un archivo y que no solamente se me quede en el disco duro, porque pasa muchísimo eso, que a veces el documento no sabemos para qué lo hacemos. A veces el documento lo hacemos porque nos van a solicitar en la siguiente convocatoria y el documento sirve para ver cómo hemos crecido, qué es lo que hacíamos, sirve para tener un punto de partida, para analizar. Para eso sirve la mediación cultural, porque a veces no sabemos por qué nuestras funciones no se llenan, por
porque a veces no sabemos cuáles son las problemáticas, porque a veces tenemos muchos tiempos becas y después de no tener una beca, yo me pregunto esto, o sea, digo, y me lanzo esta pregunta para mí, pues, o sea, es que al mismo tiempo está mi cabeza en revolución. Yo desde un lugar muy honesto, y lo comento, yo veo que a veces pasan 20 años, 25 años, y digo, creo que en esos 20, 30 años, 15 años, nunca le destiné un recurso a un plan de trabajo, a un profesional que se encargue de ver otras posibilidades de financiamiento en el proyecto artístico, a generar otros aliados que me propicien otras herramientas, y no solamente en el área del arte, sino como generar estos aliados en distintas disciplinas que me van a, pues, permear de alguna manera como en mi vida, porque creo que sí se afecta mucho en mi vida, y en mis resultados. Bueno, eso es lo que quería decir. Bueno, sé que el tiempo nos está empezando a apurar. Yo voy a aprovecharlo de la cuestión de las posibilidades y solo voy a decir muy generalmente que me encantaron todas las ponencias, todas las posturas, toda la invitación a las reflexiones del gremio de la danza. Me he sentido muy empático, reconociéndome en cada palabra, gesto que está ahí en cada ponencia, porque me tocó otra etapa. Ahora que volteo a ver, porque veo caras contemporáneas, gente muy joven que no conozco, me da gusto que la situación de la danza empiece a desarrollarse de otra forma, digamos, lo diría más sana, porque en nuestro tiempo, aunque alguna vez estuvimos unidos, después las divisiones en grupos nos llevaron a distanciarnos por inmadureces, lo puedo decir así para no decir detalles, por inmadureces de todos, o sea, y esa inmadurez nos llevó a tener un gremio dividido, donde las instituciones se sirvieron de eso para todavía confrontarnos más, y nosotros seguimos esas formas de violencia. Y yo en mi caso, eso es lo que quiero decir, lo voy a tomar como una forma de catarsis, que ayer se habló de eso. Llegó un momento en que me cansé de esos conflictos y decidí cancelar mi proyecto de mi compañía Aldo Siles, en un momento en que yo encontré una madurez creativa, porque me sentía todavía fuerte, pero no pude, o sea, yo mi carácter puedo decir que es débil, no tengo la fuerza de encarar muchas cosas y decidí cerrar esa etapa de mi vida profesional hasta el 2010. Y justo también me recuerdo que me sentía pleno porque por primera vez me habían hablado de la Ciudad de México para decirme que me ofrecían una temporada en los espacios de México en importantes teatros, y yo ya tenía 3 programas diferentes muy nuevos y yo estaba feliz. Y justo viene, y aquí viene, por eso me identifico con todas las voces, yo todas las producciones que hice en ese momento, pues yo las pagaba de mi bolsillo. Llegó en que las tarjetas de créditos de mi esposa Diana Reyes y yo estábamos endeudados, porque además trajimos 2 bailarines de Cuba y los sostuve por mucho tiempo, y los mexicanos que también, y al final nunca pude y ellos decidieron retirarse, y fue cuando tomé la decisión, ya basta. Ya basta, porque no quiero que volver a empezar y no lo podía comunicar a los otros grupos porque en ese momento yo era competencia, o sea,
éramos competencia y en ese momento pues estábamos divididos. O sea, no podía decir, muchachos, apóyenme, voy a perder mi proyecto. No encontré a quién decirle eso. Pues, y finalmente mi esposa me dijo, es tu decisión, me dijo. Y yo tomé la decisión, cerré esa etapa y aunque seguí con la coreografía, pero ya no, digamos, en el nivel profesional, porque más de 10 años me dediqué a hacer trabajos creativos con alumnos que se potenciaron pues entre ellos y yo, y al final lo que fue hermoso porque pudimos ser reconocidos a veces como profesionales sinceros, o sea, en el sentido profesional de que eran cuerpos súper preparados técnicamente. O sea, por ejemplo, me tocó competir mucho con los bailarines de la Universidad de Monterrey. Ustedes saben que es una escuela que tiene su prestigio, y cada vez que íbamos me decían, ¿dónde consigues? ¿Dónde se forman esos bailarines que...? Y yo les decía, es que no son bailarines, son mis alumnos de preparatoria, él es de música, él es de artes plásticas, y hacemos un trabajo. Yo empiezo un trabajo corporal con ellos y terminamos haciendo algo creativo, con una idea, con una intención, y sale una idea que a ellos les gusta, y se lanzan, quieren hacerlo, y bueno, entonces se quedaban sorprendidos, y diciendo, y nosotros nos estamos matando en los salones, sacando bailarines profesionales, y no logramos eso. Eso a mí en esos años fue lo que me hizo tener la llama ahí encendida, pero solo, en soledad. Y eso es lo que yo les diría, que no volvamos, ustedes no permitan esto. Son otros tiempos. Necesitamos acabar con esta competitividad sin sentido, que no ayuda a nada. Necesitamos ser aliados, buscar alianzas, si no una gran amistad, por lo menos, repito, como lo dice, como lo anuncian ustedes, reconociéndonos, pero reconociéndonos desde el respeto, porque eso es lo que necesitamos, y eso lo perdimos los bailarines en un momento de nuestra vida. Nos perdimos respeto, entonces no nos reconocíamos. Y bueno, yo creo que esta es una posibilidad, estos espacios de volver a recuperarnos. Pues. Yo quiero volver a recuperar mi sentir, mi amor por la danza. Y quiero volver con David, con Ballesteros, con la maestra Silvia, con mucha gente, con Egoé, con ella, con Benito, con muchas otras personas que me alejé de todo el mundo, porque viví los monstruos en una oscuridad, en soledad. No es justo que ustedes lo hagan, no es nada agradable. Me metí a estudiar maestrías y doctorados para un poco compensar mi partida del campo profesional, cosa que me duele. Crecí en otras formas, pero creo que nunca me había venido porque lo disfrutaba en realidad, y era mi oficio de vida, y lo dejé. No voy a culpar a nadie más, pero espero que nadie más se permita eso. Gracias. Muchas gracias, Aldo, por compartir esta experiencia y hacer esta catarsis. Creo que esto que comentas tú como que atestigua, pues, o evidencia justo este asunto de la trascendencia, de la admiración. Tú hablaste de madurez, ¿no? Y madurez es pasar a otro estado, pues entonces estás como dando fe de eso, ¿no? Y gracias por compartir la experiencia. Claudia. Sí, gracias, Aldo, por ponerte así de manera tan abierta y personal, porque mientras lo escuchaba, yo decía,
O sea, el eslabón perdido. ¿Cuántas veces nos hemos estado preguntando ahora durante la construcción de este foro, ¿qué pasó? ¿Pero qué pasó? ¿Pero en qué momento sucedió lo que sucedió? Para los más jóvenes hay una añoranza de otros tiempos de la danza en Sonora, ¿sí? Que está reconocida por mucha gente y que está muy claro que se ha ido diluyendo. Y de verdad se siente así como un gran misterio, pero ¿cómo? Si están todas las condiciones. Entonces escucho algo y digo, pues eso es lo que pasó, pero lo traducimos, o sea, eso conectado con lo que genialmente concentró Carlos. Creo que las palabras que nos compartió Carlos, y yo le agregaría las palabras legitimación, que también es otra cosa que ha estado muy presente a lo largo de las mesas. Esos son los valores que estamos defendiendo, o sea, que estamos reconociendo, que se están visibilizando. ¿Qué pasó? Pues que su ausencia genera lo que muy convenientemente también, para otra palabra que se ha mencionado mucho, al capitalismo le conviene, ¿no? Estar separados, desintegrados, invisibilizados, deslegitimizados, sin reconocimiento, sin reconocernos entre nosotros, diluidos. Ajá. Entonces, o sea, mi sensación ahorita es así muy loca porque es como que están cayendo muchas certezas. Entiendo ahorita como que me está quedando muy claras las relaciones, digo, no por nada salieron estas mesas, ¿no? Con estos nombres. Hay una relación muy directa entre la mesa de, por ejemplo, de políticas culturales y la precarización, ¿no? Como que corresponden a una dimensión. Esas condiciones que están generadas desde, también muy mencionado, el poder hegemónico, que determinan políticas públicas y todo lo que rige nuestras vidas, la manera de confrontarlas, de cuestionarlas, de debilitarlas, es el pensamiento político, la diversidad e inclusión y el reconocimiento de las realidades de riesgo y de violencia en los contextos en los que nos desarrollamos. Esas son las otras tres mesas. Entonces, es como, ahí está, o sea, ahí está el universo en el que estamos resonando, nos estamos moviendo, nos están cayendo veintes. Me parece la cosa más bella que estén mezcladas aquí tantas generaciones. Extraño, como ya lo hemos dicho mucho, a más jóvenes aquí, pero bueno, vamos viendo. Y ya. Sí, no vamos a... ¿Quieres hablar? Sobre el asunto de, a ver, voy a aterrizar el asunto. Gracias, Aldo. Gracias, porque muchos o algunos hemos pasado por ese camino. Yo tengo una hoja en mi currículum que la llamo la hoja de la vergüenza, porque es la cantidad de becas que he tenido del 99, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, porque antes se podía tener becas continuamente. Y me hablaban, ya había personas que me hablaban para que yo los apoyara para hacer proyectos, porque obviamente te conviertes en experto cuando haces proyectos y lo haces y los ganas. Y llegó un momento que yo me cuestioné, dije, así va a ser mi vida, beca tras beca tras beca. Y por decisión totalmente muy personal dije, no voy a aplicar, porque quiero ver qué tanto puedo a través de una independencia real. Y aplico cada 4 o cada 5 años, porque a veces no se puede, y dice, bueno, vamos a ver a aplicar, ¿no? No he podido con ese modelo que yo quiero y vamos a retomar.
Sobre esto que platica algo y sobre esa puerta que estamos abriendo con reconociéndonos. En el 2005 más o menos, yo aventé una carta que se llamaba Un desierto para su danza, donde se me vio como un loco, porque desde la independencia total y sin el respaldo de nadie absolutamente, lo que yo planteaba en esa carta era: tengo 13 años en Hermosillo y sigo viendo programados dentro de este mismo festival que antes era y que ahora ya no es, a los mismos grupos. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, ta, ta, ta. Y en ese momento se me satanizó de una manera, pero era el Manuel Ballesteros al modo haciendo ruido. Pero yo decía, y no se dan cuenta que cómo es posible que no haya apertura con todo lo que está viniendo detrás. Entonces, eso fue como el 2007, perdón, más o menos. Y yo fue cuando dejé de trabajar con un grupo y volví a estar en un festival en el 2012, 5 años después. Y no porque yo quiera estar todos los años, eso lo tengo clarísimo. Yo decía, ¿por qué tenemos que estar todos los años? No debe ser. Hasta después del 2007, creo que Carlos, no me acuerdo cómo se llama ese muchachito, volvió a lanzar otra carta muy parecida. Creo que peleaba con ustedes. Jorge Motel, como 10 años después, volvió a lanzar algo en el mismo sentido. Y entonces no se veía. Entonces, ¿por qué se fue construyendo eso que ahora se construyó de esa manera? Porque no hubo apertura, porque no hubo respaldo, porque no se abrió el camino para lo que se estaba construyendo. Y entonces esas divisiones, esa separación se fue reforzando hasta llegar a donde estamos ahora, que me parece súper loable que estemos en este punto de reconocernos, de reflexionar, de platicar, para justamente ponerle un chingo de curitas, tal vez, a todo eso, que me parece que sí se necesita, y creo yo, con toda la fe del mundo, que lo vamos a lograr. Gracias. Sí, yo voy a intentar rescatar algunas de las propuestas que nos haces, Carlos, y a lo mejor meter algunas otras en cosecha, como una especie de recuento de lo que me ha impactado, me ha dejado como con la cabeza dando vueltas cada vez que salimos de aquí. En primer lugar, yo pondría sobre la mesa la noción de poder ligada a la noción de autoritarismo, que tiene que ver directamente con el miedo, con la coerción, con el sometimiento. Esa es la forma, creo, en la que pues, hemos ido gateando en este mundo, en este universo dancístico de Sonora, alrededor de esas nociones. Es decir, el poder que puede estar representado por una institución que define quién entra a un festival y quién no entra, ¿no? El poder que puede estar representado por una dirección artística en una compañía que define quién baila y quién no baila, o quién forma parte de la compañía o quién no forma parte, ¿no? El poder que puede estar representado por el propio gremio en una actitud separacionista, es decir, estos tres grupos se juntan y son el poder respecto al gremio que determina si eres anfitrión del Desierto para la Danza, porque cuántas veces no insistimos en el instituto con los diversos directoras, para que se abriera el funcionamiento del Desierto para la Danza e integrara a los jóvenes como nuevas opciones para
porque ciertas direcciones de compañías que tenían también un gran poder como grupos anfitriones no permitían que los jóvenes entraran. No era por el instituto, sino el propio gremio metiéndole el pie al gremio, ¿no? Entonces a eso lo podemos contactar de hasta aquí. Fuimos muchas, la vez que Jorge Motel metió esa carta, era parte de Creatora. Y el gremio se encargó en una reunión con el instituto de decir que no podía ser, que teníamos que seguir siendo los mismos, y Benito y yo estamos de chiripaí porque en realidad no estábamos dentro de ese estatus, ¿no? O sea, siempre fuimos como los raros que se colaban a veces. Pero vaya, esa actitud separacionista es muy fuerte y tenemos que resolverla, ¿no? O sea, yo creo que este ejercicio es fundamental. Y también esta función relacional alrededor de las jerarquías. O sea, yo sí creo que también es algo que ha hecho mucho daño. Que alguien te diga así, lo que dijo Pedro, ojalá estuviera Pedro Núñez aquí. O sea, Pedro. O sea, lo que dijo Pedro es una actitud separacionista. O sea, el decir, es que no es posible que esos grupos o personas formen parte de un festival tan importante porque no hacen danza, hacen performance. Pues óyeme, perdón, yo puedo estar parada 50 minutos y de hecho, ya saben qué hago yo, ¿verdad? Y tengo derecho a estar en un festival de danza si yo digo y creo fervientemente que eso es danza, porque soy una gente que se formó en la danza. Lo que tiene por sustento que yo haga eso es mi formación de toda una vida en la danza que me lleva a hacer eso. Cuando Picasso hizo la paloma, que es un trazo que todo me dice, es que un niño podía haber hecho esa paloma. Pues hizo 50,000 bocetos. Cuando llegó el señor que le encargó la paloma y que se enojó, le dijo, pase al estudio para que vea mi proyecto, el resultado. Y estaba tapizado el estudio de palomas, de todo tipo. Y llegó a ese trazo por un proceso. Entonces, si alguien llega y se para 50 minutos en un festival de danza sin moverse, tenemos que darle espacio a qué reflexión nos provoca que alguien haga eso en un festival de danza. Pero que una persona de la danza diga que eso no debe estar, no tiene derecho a estar allí porque no es danza, es gravísimo. Porque hemos llegado realmente a esta disolución terrible de nuestro gremio, porque esta dramática historia que Aldo nos comparte y que nos toca en el alma, porque la hemos vivido de otras maneras, pues porque esa actitud de poder y de fundamentalismo separacionista no nos hace bien. Yo abogaría por integrar de manera profunda y no de vientos para afuera el concepto de diversidad. Si nosotros reconocemos que en la diversidad está la posibilidad de vida, entonces vamos a tener otras realidades. Si nosotros no reconocemos la diversidad, entonces el instituto nunca va a tener dinero para la danza, aunque diga que sí tiene dinero. Porque ya quiero ver que mañana le toquen la puerta a Beatriz Aldaco y le pidan dinero, y a ver si se le da dinero. O sea, la realidad es que nosotros tenemos mucho que ver en el estado de las cosas, en el deterioro de nuestro gremio. Y es una responsabilidad de nosotros, no de un funcionario o funcionaria, ni de un maestro o maestra, ni de un director de compañías. Es de nosotros la responsabilidad de cambiar, porque en ese cambio exigimos que el otro cambie, ¿no? Otra cosa que me impacta mucho y que también replicamos como una dinámica del propio gremio es el silencio. Estamos hechos para aguantarlo todo y eso no debe seguir sucediendo. No podemos seguir aguantando todo, tenemos que dignificar nuestro quehacer, nuestro campo como espacio de ejercicio pleno y hay que nombrar lo que hay que nombrar. En la mesa que me tocó a mí moderar, se habló de reconocer
no digamos las fallas, sino reconocer que siempre tenemos la posibilidad de equivocarnos y que lo importante es reconocer que nos equivocamos para poder reconformar las cosas, transformar la realidad, nuestras maneras de relación. Si no reconocemos, entonces no puede haber una mejoría de nada. Y a veces el miedo es lo que nos hace no reconocer. Es mejor callar, es mejor el silencio, es mejor inventar en nuestra mente que no existió y seguir adelante, que reconocer que fallamos, fallamos no me gusta, que nos equivocamos, que no tuvimos las herramientas idóneas, necesarias para hacer las cosas de mejor manera. La ponencia de Zahaira fue hermosa por eso, y yo de verdad me uno a Zahaira en todo lo que dijo, ¿no? Porque creo que es la única manera de ser netas, pues, o sea, hay que ser netas, hay que hacernos cargo de lo que nos toca, porque solo así vamos a dignificar también a nuestro gremio. Y yo, por último, diría que lo más importante es que tengamos un gremio sano y libre. O sea, libre de decir lo que tiene que decir, como en el caso de Manuel, como otros casos que no se mencionaron en este foro, pero que todos sabemos, ¿no? Y saben a lo que me refiero. Que son muy importantes de mencionarse, o sea, no al silencio. Tenemos que decir lo que nos está pasando para que exista la posibilidad de aprender, de cambiar, de transformar y sanar lo que tenemos. Bien, gracias, Joel. Me gustaría hacer una pequeña réplica ahí porque hablas de esta actitud separacionista y pues yo creo que esto que está sucediendo aquí es justo lo contrario, y más allá de tener que ver con voluntades y con afectos y con madurez o con lo que sea, creo que también ahorita hay condiciones como sociales y culturales en la localidad que han favorecido pues que esto suceda, y en otro momento pues las condiciones generaban otras cosas, ¿no? O sea, era otro momento histórico, cultural, pues nomás es como poner un puntito que no hay que olvidar que pues, estamos como entre la voluntariedad, pero también lo que nos permiten, ¿no? las condiciones, pues no sé si me explico hablando de condiciones, me refiero a nuestro contexto, a veces nos permite o no nos permite pues, hacer cosas que nos empujan, ¿no? Hacia un lado o hacia otro, y bueno, creo que ahorita hay condiciones para esto. ¿Qué querías comentar tú? Sí, creo que también pensando en términos de valores y lo que nos importa y lo que no queremos que sea transgredido, ¿no? Y lo que no queremos que sea perpetuado. No sé ni siquiera cómo meterlo, pero en esta energía que está generándose ahorita, también yo quisiera como poner la palabra y la noción del cuidado, del cuidarnos cada quien a sí mismo, cuidarnos como comunidad, cuidar nuestras relaciones, nuestras agrupaciones, también aceptar que estamos en etapas y procesos diferentes. Va a ser un gran reto después de este momento y después de como esta especie de manifiesto que está surgiendo ahorita, va a ser un gran reto cómo abrir el espacio, cómo permitir que se incluyan las personas que estén interesadas en incluirse, ¿sí? Va a ser un gran reto desde dónde nos vamos a posicionar para que este sea un espacio realmente abierto y tener mucho cuidado en no volver a perpetuar lo que sí y lo que no. No sé ni cómo va a suceder, ¿no? Pero creo que tiene que estar muy cerquita de nosotros este cuidado. Como dice hoy, lo confirmo, todos nos hemos equivocado en algún momento y nos seguiremos equivocando seguramente. Entonces, tampoco cerrar la puerta a quienes pensamos o sentimos que en este momento están equivocados.
y no encajan aquí. No, ¿cómo nos abrimos a que eso suceda? Para mí ahí está una gran tarea, ¿no? Espero que la divinidad, el chamanismo nos dé la luz para eso, o la inteligencia, lo que sea. Unir más que separar. Unir, exacto. Bueno, ¿alguien más desde allá? Bueno, nomás quería comentar, hace rato que lo traigo así como... Ajá, porque creo que hay, por la connotación que la palabra dice, ¿no? Sobre lo que significa empezar a pensar, investigar, etc. Esta lectura, ¿no? Que dice Gabino, no me voy a enfrascar, sino voy a empezar a verme desde otra perspectiva, y por supuesto que es una perspectiva que aporta mucho y genera mucho a partir de, pues, de esa toma de distancia, ¿no? De lo que estás haciendo. Pero también está la cuestión, bueno, todos los que están aquí, pues más o menos han tenido algún encuentro conmigo, me conocen, saben que soy la primera en que sí le encanta enfrascarse. Sí, creo en la magia, en pararse en el lugar oscuro, en el opaco, en intensiarse y todo, ¿no? Entonces, yo lo único que quería poner sobre la mesa es otra lectura de lo mismo, ¿no? O sea, que no tiene que ver muchas veces con tomar distancia, sino agarrar esa vena que está palpitando e irle siguiendo el rastro, ¿no? Entonces, como que vas abriendo y escarbando y descubriendo desde dónde palpita, qué ancestro, qué estructura la potencia, qué estructura la está aplastando, etc. Entonces, para mí no es tanto una toma de distancia, sino una profundización y una extensión de esa danza que está sucediendo. Creo que son diferentes maneras de verlo, y creo que ninguna está peleada con la otra, nos va a ofrecer resultados distintos, ¿no? Y panoramas distintos de lo que estamos haciendo. ¿Hay alguna otra participación? Bueno, es que me da mucho eso de cuando dijiste para los jóvenes, que hay una añoranza, y es que como que desde el año pasado, pues que tuve la experiencia de ir al camping, de pues estar en el barrio aquí, o sea, como que mi sensación como una de las personas más jóvenes de este cuarto es así como que parece, o sea, tenía la sensación en ese momento de que tenía que empezar de cero, ¿no? O sea, parece como que a la bestia, no hay nada, o sea, no, que yo voy a salir y no tengo un lugar donde pararme, o sea, como que, ¿qué pasa? Siento que yo tenía que construir como esas cosas, ¿no? Esto de todo lo que estamos hablando. Y pues, o sea, está esta frase, ¿no? De quien no conoce su historia, pues está obligado a repetirla. Entonces, como que a lo largo de este año he tenido la oportunidad de hablar con muchas de ustedes, personas, de mis maestros, como que he ido recopilando historia, ¿no? De la danza contemporánea, historia contemporánea de la danza contemporánea. Entonces, pues sí, o sea, está esto y está como muy mantenido en el secreto. O sea, ¿cómo vamos a nosotros pararnos sobre sus hombros de ustedes? Yo tengo que pararme sobre ustedes para poder ver más allá. Pues como dice Elena Robinson, el saber de mis hijos hará mi grandeza. Entonces, bueno, yo creo que ahí podrían ustedes medir como si fallaron o no como maestros, o sea, más bien no lo pueden saber hasta que sus alumnos lo superen. Entonces creo que ha habido muchas cosas en el silencio, o sea, que no se dicen, ¿no? Entonces de repente, apenas así como yo investigando, siendo la persona más metiche, diciendo de que, ay, ¿qué pasó? O sea, ¿qué pasó? Se cuentan esas historias de cuando los tiempos eran mejores, de cuando había becas. Recientemente, o sea, y yo, ¿cómo? O sea, ¿te daban dinero por bailar? No, es algo que no conseguía. Pues he estado recopilando información de mis diferentes maestros. Recientemente, pues, encontré un libro que dice Beatriz Cubera o la danza contemporánea
México. Y pues también me impresiona mucho, ¿no?, todo lo que había y todo esta añoranza, ¿no?, de este pasado. Y digo, bueno, pues es que hay que conocerlo, ¿no?, hay que romper este silencio, porque si no nos dicen, si no nos cuentan lo que pasó, pues tenemos que empezar desde cero, ¿no?, otra vez. Ahí les vamos a empezar desde cero y a repetir otra vez esta separación, o sea, va a volver a pasar lo mismo si no conocemos estas razones. Bueno, ya para... Lo que se siente aquí en época de empezar desde cero. No hay cero, o sea, obviamente no había cero, había cosas, pero no había becas, no había nada. Había una escuela, una academia con una tendencia, había gente que estaba en contra de esa tendencia y entonces había que romper y hacer otras cosas, y es parte de la historia. Ustedes tendrán que armar la suya, nosotros tenemos que defender la nuestra y proponer y armar, como dices tú, bien a esas nuevas generaciones. En eso estamos, nos equivocamos, creo que hay muchas reflexiones. Yo estoy de acuerdo con lo que dice Web, no hay errores, hay malas intenciones y eso tienen otra cosa, ¿no? Pero vamos a hablar de las buenas intenciones ahorita, y creo que hay que sumar gente. Creo que lo que está haciendo la universidad a mí en lo personal me parece muy valioso, porque está justo en estos cambios y esta cosa también de que el bailarín piense. Hay un proceso, tampoco no puedes obligar a la gente que esté aquí, van a estar viniendo poco a poco, van a estar, sí tienen ganas, porque tampoco, cada quien va decidiendo el rumbo. Lo valioso es empezar a esto, ¿no? A encontrarnos, a compartir y ir para adelante. Bueno, pues sin más comentarios, entonces vamos a cerrar esta mesa. Gracias por sus conclusiones, gracias por la invitación. Pues es un privilegio para mí estar aquí con ustedes, con toda su historia y trayectoria detrás, y de alguna forma, aquí como lo personalizo, el estar aquí como tejiendo entre lo que ustedes dicen, espero pues que sea una contribución para el diagnóstico y lo que viene para adelante. La vida me ha conectado con la danza desde niño, historia familiar, y me aquí ando dentro y otro afuera, pero sin bailar, ¿no? Bueno, pues muchas gracias también por la asistencia y las participaciones. Quien quiera quedarse y compartir, vamos a estar el colectivo Danza Espontánea con el dispositivo para resonar a partir de las experiencias de lo que fue este foro. Quien haya estado, quien no haya estado, nos vamos a dar 15 minutos para empezar y para decir algo. Me gustaría, si me permiten, el colectivo, para decir algo como cierre, porque después de la experiencia creo que ya te va a pasar otra cosa. A nombre del colectivo Reconociéndonos, agradecemos a todas las personas que nos acompañaron cada día. También lo digo para quienes nos han estado acompañando de verdad también a través de Facebook y de las redes, que son muy importantes porque pues hay personas que no pueden estar aquí por múltiples razones, pero que nos han comentado ampliamente que están siguiendo. Entonces, gracias a todas esas personas. Yo me siento muy esperanzada, llena como de alegría por todo lo que ha pasado, y espero que sea algo que podamos repetir el año que viene y que el próximo año no sea la única acción que hagamos, sino que pueda derivar en algunas otras experiencias que vayan fortaleciéndonos más. Muchas gracias. También un poquito sumándole a esto, muchísimas gracias a Casa Andalucía Teatro por haber invitado. Para apoyarnos en la cuestión técnica. Ángela Rizzo, Shelby, Nabila, Ida, Azucena, todo el equipo de Casa Andalucía, pues, por apoyarnos y ser parte y cómplice de nosotros.